Ya a las 19:39 vamos a tratar de asomarnos un poquitito hacia esa área tan castigada y no desde ahora, sino desde hace mucho, mucho tiempo, que es Centroamérica, un área siempre inestable y donde el último dato, mientras miles de migrantes se aproximan al muro que intenta separar los Estados Unidos de México por el otro costado. En Costa Rica, el problema creciente es la migración, o más exactamente, el éxodo nicaragüense. Alrededor de 40.000 ciudadanos de Nicaragua ya han llegado a Costa Rica. Está en línea nuestro colega Carlos Salinas Maldonado. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Encantado de saludarte, Carlos. Bueno, a ver, contame cómo se están dando estas cosas, qué está sucediendo en Costa Rica y cómo están afrontando la cuestión. Bueno, este éxodo nicaragüense hacia Costa Rica comenzó en abril, cuando el gobierno, el régimen del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron la brutal represión contra las manifestaciones que exigen su huida. El éxodo se agudizó en junio, cuando el régimen desató lo que se ha conocido como la Operación Limpieza, de estos grupos armados de paramilitares que atacaron ciudades rebeldes de Nicaragua e hicieron que miles de nicaragüenses tuvieran que exiliarse. Como Costa Rica es un país con una relación histórica con Nicaragua, ha sido siempre el país receptor de la mano de obra nicaragüense. Muchos de estos nicaragüenses tenían familiares, conocidos o amigos en Costa Rica y decidieron huir hacia ese país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA estuvo en Costa Rica y cifró en 40.000 los refugiados, las personas que están pidiendo refugio en aquel país. Yo pude visitar Costa Rica hace unas semanas, entrevisté a decenas de migrantes nicaragüenses y las condiciones en las que están viviendo son extremas. Hay mucha gente que está durmiendo en parques en San José. Hay un parque muy conocido en esa ciudad que se llama el Parque La Merced, donde por las noches vas a ver a los nicaragüenses tirados en la acera. Hay mucha gente que obviamente no tiene trabajo, que está viviendo en barrios muy, muy deprimidos, y también están sufriendo la violencia que se vive en esos barrios. El gobierno de Costa Rica ha hecho de todo para protegerlos. Lo principal es abrir la frontera, no expulsar a nadie, y eso ya es mucho, tomando en cuenta que es un país un poco más estable, pero igual debe... no tan pobre como Nicaragua, pero sí un país pobre. O sea, no tiene infraestructura para poder atender este tipo de requerimiento masivo, ¿no? No, imagínate, es un país de 5 millones de habitantes apenas, que está luchando internamente con un serio problema de fiscal. Hay una reforma propuesta por el presidente Carlos Alvarado que fue ampliamente rechazada por el sector público. El país tuvo unas protestas también enormes contra esa reforma, y a ese problema se tiene que sumar el hecho de que han recibido 40.000 personas más, que le llega a meter muchísima más presión a la economía de Costa Rica. Lo que yo quiero hacer rapidito es una diferenciación entre lo que pasa en México, en Estados Unidos, y lo que está pasando en Costa Rica. Ajá. Mientras estos gobiernos no deciden tomar una decisión en apoyo a esta caravana de migrantes, ya sean 5.000, 7.000, 10.000 personas que están atravesando México hacia Estados Unidos, el gobierno de Costa Rica, con todos los problemas económicos que tiene, decidió abrir las puertas a estos 40.000 migrantes nicaragüenses, los ha ubicado en la medida de sus posibilidades en albergue y les está intentando dar la mayor ayuda posible. Sin embargo, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice de que es algo que se les puede salir de las manos. Yo entrevisté a un comisionado de esta comisión y dijo que él directamente le pidió al presidente Alvarado que decretara una emergencia, pero el gobierno de Costa Rica hasta ahora no lo ha querido hacer. Raquel Barca, que es la directora de Migración de Costa Rica, me dijo que hasta el momento están tratando de hacerle frente a la crisis con los recursos que tienen, pero no descarta que en los próximos meses pueda hacer un llamado urgente a ACNUR y a otras organizaciones de la ONU para pedir ayuda. De todas maneras, el gobierno costarricense no está poniendo ningún tipo de limitación a esta migración, ¿no?
ningún tipo de limitación. Las órdenes es que los funcionarios de migración en las fronteras entre Nicaragua y Costa Rica permitan pasar a aquellas personas que demuestran que están huyendo de la situación de violencia difícil que está atravesando Nicaragua. Claro, porque Costa Rica tiene una larga tradición de país receptivo, ¿no? Sí, Costa Rica ya jugó un papel muy importante para Nicaragua también en la década de los 70, cuando se estaba luchando en Nicaragua contra la dictadura de la familia Somoza. Decenas de miles de nicaragüenses se refugiaron en Costa Rica. En Costa Rica se formó un gobierno provisional cuando cayó la dictadura. En Costa Rica también estuvieron refugiados intelectuales como Sergio Ramírez, Yoconda Belli. El mismo presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo estuvieron refugiados en Costa Rica y de ahí salieron hacia Nicaragua cuando cayó la dictadura. Ahora, y el problema es que la previsión es que este flujo humano no va a detenerse en tanto y en cuanto se mantengan las presentes condiciones en Nicaragua, ¿no? Todo lo que indica es que el flujo se va a mantener. Nicaragua está pasando por una difícil situación de violencia política. Todos los días hay decenas de personas desaparecidas, se mantienen en las ciudades, esto que en Nicaragua se ha conocido como las caravanas de la muerte, que son grupos de policías y parapolicías que dentro de las ciudades apresan a la gente sin ninguna orden, los capturan y los encierran. También está la situación económica. El FUNIDES, que es un centro del pensamiento ligado a la empresa privada, calcula en 460,000 las personas que han perdido el empleo por la crisis política y las pérdidas superan los $1.000 millones. La situación es insostenible para Nicaragua y eso genera más presión para la población, que ya es bastante pobre. Recordemos que Nicaragua tiene los índices de pobreza más altos en América Latina después de Haití. Claro, el punto es que Ortega ha decidido que va a resistir a cualquier costo, aun cuando su régimen se haya convertido claramente en un régimen homicida, ¿no? El régimen de Daniel Ortega se convirtió en una dictadura completa. Como te digo, las ciudades están secuestradas, hay una ola de terror todos los días en las ciudades de Nicaragua. La cantidad de asesinados en tan poco tiempo, estamos hablando que las protestas cumplieron ayer, la crisis cumplió ayer 7 meses, la Comisión Interamericana dice que son 325, las organizaciones en Nicaragua dicen que son más de 500 personas asesinadas, más de 2.000 heridos y 400 detenidos que son los presos políticos del régimen, y todos los días la cifra aumenta. El presidente Ortega dice que se va a poder mantener en el poder hasta el 2021, cuando estaría convocando a elecciones, pero economistas y analistas consultados aquí en Managua dicen que ese es un escenario que sería funesto para el país. Nicaragua en tan poco tiempo ha pasado de la represión, de una matanza terrible, como es toda matanza, claro, a una depresión económica brutal y un exilio de decenas de miles de nicaragüenses que no se puede mantener. El presidente debería tomar una decisión y sentarse a una mesa de negociación para convocar elecciones de manera urgente. Hay que ver si eso sucede, ¿no? Carlos Salinas Maldonado, gracias por habernos atendido y por habernos ayudado a entender lo que está sucediendo allí. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias, Ricardo.